Vamos a dar inicio con la presentación a nuestro primer expositor. Tenemos ya que ha estado presente desde muy temprano, el doctor Alberto Argiel. Bueno, vamos a decir un poquito, el doctor con su amplia experiencia. El doctor es ingeniero geólogo de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Además que tiene múltiples especializaciones en la parte de ingeniería geológica y la parte de hidrogeología. Por lo tanto, él es consultor en todo lo que corresponde a ciencias geológicas y ambientales. Y él está representando el día de hoy como gerente de desarrollo de negocios internacionales, plantas industriales de biogás de alto nivel, de alto rendimiento. Él es invitado de Alemania y nos va a disertar la exposición que tiene como título Conceptos de enterramiento cero y aprovechamiento sustentable de la totalidad de residuos sólidos urbanos y de los pasivos ambientales existentes. Bueno, después de haberlo presentado, entonces, doctor, ahí ya lo visualizamos al doctor Argiel, entonces le doy pase para escuchar su exposición, doctor. Buenos días. Buenos días a todos. Entonces, quería destacar el tema que voy a exponer. A ver. Tengo algunos slides preparados. Ahora, ¿puede verse la primera imagen? Correctamente, doctor. Bueno, esto es básicamente la expresión de la exposición. Digamos, actualmente no sería necesario el enterramiento de residuos. Cuando hablo de residuos estoy hablando de los residuos sólidos urbanos en general. Existen también los residuos peligrosos dentro de los residuos industriales. Entonces, en este caso, solo abarcamos los residuos sólidos urbanos. También existen los residuos líquidos, los residuos cloacales, que bueno, en fin, no se comprenden en este ámbito, pero también pueden ser aprovechables energéticamente. Bueno, entonces, en los tiempos actuales resulta irracional no aprovechar el material de los diferentes tipos de residuos sólidos urbanos. Es posible aprovecharlos, ya sea por su valor intrínseco, o sea, por la materia con el cual están comprendidos, o bien transformándolos en energía. Su valor intrínseco quiere decir que si están compuestos por plástico, el plástico puede ser reutilizado, para ello tendría que estar limpio, en fin, hay diferentes procesos industriales para ello. Lo que es orgánico se puede transformar en energía, y aún lo que no es orgánico, pero sí es combustible, puede ser transformado en energía mediante una combustión a alta temperatura que genera vapor de agua seco, y ese vapor de agua se expande dentro de una turbina, la turbina mueve un generador y obtenemos energía eléctrica y calor. Bueno, pudiendo obtener realmente mucha energía de los residuos, esto impide que generemos en un futuro pasivos ambientales. Pasivos ambientales son, a ver, por así decirlo, los basurales o los vertederos que comprometen el futuro. Y además estos tienen un costo muy alto porque hay que resguardarlos, hay que vigilarlos, controlarlos, evitar el riesgo de el incendio, en fin, hay varios detalles que tiene su costo. Además, los basurales representan un riesgo permanente para el ambiente y toda la sociedad. Aquí quiero destacar algo que fue creado en Europa, digamos, en castellano podríamos hablar de economía circular o economía cíclica sustentable en el tiempo. Digamos, en la economía clásica, un fabricante de algún producto fabrica su producto, lo vende a un mayorista, el mayorista al minorista, el minorista
al cliente, al consumidor final. Y el consumidor final lo consume y al final queda un residuo. Pero muchos fabricantes se preguntaron si, por ejemplo, un yogur, ¿sí? El yogur está normalmente contenido en un envase que comprenden dos partes, una parte de plástico y la tapa que es de aluminio. Entonces, el fabricante se preguntó alguna vez, caramba, nosotros podríamos reaprovechar ese material y tendríamos una disminución del costo del uso de nuevos materiales. En este caso, muchos plásticos, digamos, casi todos los plásticos se generan a partir de hidrocarburos del petróleo. Entonces podríamos ahorrar esta materia prima. Entonces fue así que en una cadena lineal de fabricante, mayorista, minorista y consumidor final, si se unen los dos extremos, se obtiene un círculo. De modo que si se pudiera hacer que se recogiese los materiales específicamente que se pueden reaprovechar, entonces se obtendría un círculo virtuoso reaprovechando estos materiales. Pero bueno, no todo es perfecto en este caso, y además tenemos la posibilidad de crear materiales que sean biodegradables. O sea, hay muchos materiales de envase y empaque que pueden ser susceptibles a una transformación biológica. Y esto es bastante importante porque entonces no tendríamos que preocuparnos más si un plástico llegara al medio ambiente donde no le corresponde y después finalmente a los océanos donde no le corresponde, porque en estos ambientes se degradaría relativamente rápido. Pero actualmente son los menos. Puedo contar algo que vi hace relativamente poco. En Francia, en la costa del Mar del Norte, un francés produjo cápsulas de café. Las cápsulas de café actualmente están hechas en aluminio y se usan apenas unos segundos para hacer pasar el vapor de agua por el café y después ya es residuo, tanto el café como el contenedor, en este caso un recipiente de aluminio. Entonces esta persona pensó, bueno, aquí en la costa hay muchas algas, plantas, entonces él transformó la esencia, la materia de estas plantas, las transformó en un material como papel que puede proteger, por ejemplo, el café hasta que sea consumido, y una vez que se humecta por el vapor de agua, ya puede deshacerse, comienza a deshacerse y cumplió su función. Después de unos segundos que haya pasado el agua caliente por ahí, ya puede ser desechado sin que se haya, digamos, sin que haya problemas, puede ser desechado por completo sin una combinación de diferentes materiales. Estamos hablando del café, que es orgánico, y del envase, que también es orgánico, que en cuestión de pocas horas se deshace. Bueno, esto está bien porque ya cumplió su función. Entonces, volvamos al tema de la economía circular, que, como está planteado aquí en Alemania, no es perfecta, pero se llega a un buen número de materiales reciclables. Bueno, la otra parte que no se puede reciclar, se la puede aprovechar generando energía, como ya dije, digamos, es una alternativa bastante sensata en virtud a que se hace algo, digamos, no se lo entierra, no se pierde para siempre, digamos. Bueno, para esto propongo algo que es semejante, si bien de otra manera, lo que yo llamo concepto de enterramiento cero y aprovechamiento energético de los pasivos ambientales existentes.
Entonces, lo que yo propongo es una separación de los residuos sólidos urbanos en 3 fracciones fundamentalmente. Aclaro que aquí en Alemania separamos en cada hogar en 5 fracciones. Y lo voy a mencionar rápido. Digamos, en el hogar aquí se separan los que son vidrios, hay que llevarlos y colocarlos en contenedores que están en la vía pública, se los deposita entre las 8 horas y las 20 horas, de fuera de ese horario no hay que hacer ruido, entonces se respeta ese horario y todo está bien. Dije vidrio, papel y cartón. El papel y cartón se lo coloca en un contenedor en la casa y lo vienen a recoger una vez al mes. Lo orgánico. Entonces dije vidrio, papel y cartón, lo orgánico. Y lo orgánico se le da un proceso de transformación y de esto se saca mucha energía en forma de gas natural. Es interesante, porque además, después del proceso de biodegradación, o de fermentación, si se quiere, también le llaman de digestión, entonces esto se transforma en un excelente fertilizante natural. Bueno, entonces dije, aquí en Alemania se separa en el hogar en 5 fracciones. Yo mencioné vidrio, papel y cartón orgánico. Después queda todo lo que es material de envase y empaque, ya sea plásticos, metal, bueno, en fin. Y después la 5ª fracción es todo lo que es lo que no cabe dentro de las categorías anteriores. Pero no estoy hablando de lo que son, por ejemplo, pilas o baterías, acumuladores de energía, o lámparas o trastos. Trastos son cosas grandes. Si yo compro un sofá nuevo, ¿qué hago con el viejo? Bueno, esto no entra dentro de las categorías, sino que se descarta, se desecha de otra manera. Bueno, entonces lo que yo propongo es más sencillo, que se separe en el hogar en 3 fracciones, nada más. En lo que es lo orgánico, que es reaprovechable. Normalmente en casi todas las ciudades del mundo, en casi todas las sociedades del mundo, se produce en peso, más o menos el 50% del valor en peso de la basura es orgánico. Más o menos, ¿no? Dependiendo de varias variables. Entonces, esta fracción orgánica, como dije, que representa más o menos el 50% en peso, se puede transformar en biofertilizante y gas natural, o también en electricidad, en gas natural, perdón, en biogás, y este biogás se lo puede usar para generar electricidad y calor. O, si tengo la necesidad de producir frío, con el calor puedo producir frío. Mediante una planta industrial de biogás, como la tecnología del cual yo represento, pero no quiero hacer publicidad en este momento. Entonces, dije que en el hogar se puede separar en 3 fracciones. La fracción orgánica, la segunda fracción sería la fracción de lo reciclable. Todos los materiales que hoy resultan reciclables en cada una de las sociedades, las ciudades donde ustedes viven, tendrán que saber de que hoy ya existe la posibilidad de reciclar, de reaprovechar muchos materiales. Y después, en tercer lugar, para la separación en el hogar, el resto de los residuos que no sean orgánicos y que no sean reciclables, que no resulten hoy en día reciclables. Y con esto se lo puede quemar en una planta de tecnología actual, tecnología que hace control de la temperatura de combustión. Digamos, para esto tiene que funcionar a alta temperatura, digamos unos 700, 800 grados. Ahí no se deben generar ni dioxinas ni furanos, porque son gases nocivos. Bueno, y se puede captar. Estas plantas que yo he conocido aquí en Alemania usan como filtro a la salida carbonato de calcio, la cal. Eso es uno de ellos, digamos. Bueno, acá viene una argumentación que es extraordinaria, digamos. Puedo transformar
haciéndolo racionalmente, un problema, el de los residuos, en un recurso sustentable. O sea, en vez de tener cargado para el resto de la historia el problema para las próximas generaciones de crear un vertedero, yo puedo utilizar el material para aprovecharlo y nunca más tener vertederos que no sean, no resultarán necesarios. Entonces, tratando la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos, en una planta industrial de biogás de alto rendimiento se pueden obtener entre 60 y 180 metros cúbicos de gas natural por tonelada de residuo orgánico. Si el 50% de los residuos sólidos urbanos en peso es materia orgánica, acá doy el ejemplo de la ciudad de Córdoba en Argentina, que produce unas 900 toneladas de residuos orgánicos por día. O sea, en total son alrededor de 1.800 toneladas de residuos por día. Entonces dije, en orgánico hay más o menos alrededor de 900 toneladas. De ahí se puede obtener en un cálculo poco optimista. Yo tomé un valor más bien bajo. Si aquí estoy diciendo que entre 60 y 180 metros cúbicos de gas natural por tonelada puedo obtener, y tomo nada más que 80, entonces estoy siendo bastante conservador en el cálculo. Lo hago de esta manera para no ser optimista y no despertar expectativas equívocas. Entonces, esto lo multiplico. Veamos. Bueno, lo diario y lo mensual. Con esto quiero decir que por cada tonelada multiplicada por los metros cúbicos que produce, entonces esto es lo que obtengo en gas natural por día. Y esto lo que obtendría en gas natural por mes. 2 millones de metros cúbicos de gas natural por mes. O sea, bastante gas natural de los residuos que no irían a parar al vertedero. Estoy acá tomando, si se considera un consumo promedio por hogar de 100 metros cúbicos por mes, esto es un promedio, es un valor que cada uno sabrá en su ciudad cuánto se consume anualmente. Hay que destacar que en invierno hay más consumo por el frío. Bueno, en fin, entonces la cifra calculada anteriormente de 2 millones alcanza para 21.000 familias, digamos, para cubrir el consumo de 21.000 familias. En una estimación del valor económico, y esto lo estoy mostrando en pesos al valor de pesos argentinos de aquella época. Son cifras que hoy no tienen sentido. Bueno, en fin. Volviendo al tema, entonces yo dije que propongo que con lo orgánico se haga gas natural y queda un resto orgánico que puede usarse como biofertilizante, fertilizante de origen biológico con muy buenas características. Después dije que también lo que resulta reciclable se debería reciclar porque tiene sentido. Entonces, con el resto se le pueden hacer uno de dos tratamientos posibles que yo conozca. Uno es una oxidación, o sea, una combustión a alta temperatura para generar electricidad a través de una turbina y un generador eléctrico. Y la segunda sería un tratamiento térmico sin oxidación a alta temperatura, alrededor de 900 a 1000 grados. Esto produce una disociación molecular directa, pero al no tener contacto con el oxígeno hay una craquelación de los materiales en sus componentes básicos. En fin, con esto destaco de que es posible hacer otras cosas que no sean enterrar la basura. Entonces,
como dije, en la oxidación, en este caso combustión, obtengo los gases de efecto invernadero, el CO2. En el tratamiento sin oxidación, la disociación molecular es un método poco empleado hasta el momento, tiene un alto consumo de energía, pero a su vez produce gases combustibles y además produce negro de humo que tiene un valor comercial. En fin, lo expongo porque es posible hacerlo como alternativa al enterramiento. Entonces dije, por su aprovechamiento, para su aprovechamiento, los residuos deben ser separados en el hogar en 3 fracciones, por lo menos en 3 fracciones. Dije que en Alemania se lo hace en 5 fracciones, y yo propongo que sea más sencillo, que sea en 3 fracciones. Lo orgánico, lo reciclable y el resto. Como se puede esperar de que una separación en el hogar, o sea, en el lugar de origen, no funcione los primeros años como se debería funcionar, porque esto implica un aprendizaje, un aprendizaje, un cambio de costumbres, un entrenamiento, y la gente debe saber qué va dónde, debe identificar qué es orgánico, qué no lo es, qué es reciclable, y esto implica de una buena porción de talento para aprender qué es cada cosa. Entonces, como esto no va a suceder al principio, digamos, el primer año, los primeros años, hay que hacer campañas que lo muestren, pero además hay que tener una planta para la clasificación manual para que esto mejore el resultado. Entonces, para el éxito de la separación es necesaria una campaña ininterrumpida por un decenio 10 años. Ininterrumpida en este caso significa cada 4 o 5 meses repetirla de diferentes maneras para que la gente no se olvide de que debe hacerlo y que tiene ventajas por hacerlo. Con el desarrollo del tiempo, el número de materiales que resulten reutilizables aumentará año a año. Esto lo digo en forma general porque se puede adecuar, adaptar en cada país el reaprovechamiento de determinados materiales. Como dije, aquí no está incluido todo lo que son los materiales orgánicos biodegradables. Existen desarrollos en lo que son materiales compuestos por ácido poliláctico. Hay otros compuestos laminares que usan almidón de maíz. Bueno, en fin, que es biodegradable, ambos. El ácido poliláctico, el almidón de maíz también lo es. Además, resulta posible aprovechar energéticamente los pasivos ambientales. Digamos, los basurales que hoy existen, es posible abrirlos y aprovechar los materiales que lo componen. Esto existe, esto no es absurdo, esto se puede aprovechar. Y paulatinamente puedo ir eliminando eso para siempre, de modo que descomprometo el futuro de las próximas generaciones. Entonces, en el futuro se deberá permitir solo el enterramiento de materiales que sean absolutamente inocuos al ambiente. Inocuos significa que no reaccionan, que no intervienen de ninguna manera con la naturaleza. Y podemos estar seguros de que si son inocuos... Doctor Argiel, disculpe, ¿le quedan un par de minutitos para poder darle inicio a unas preguntas? Bien, ok, entonces me apuro para ver si puedo llegar hasta el fin. Entonces, dije que siendo inocuos, no hace falta que sean enterrados. Así se solucionaría definitivamente el problema de los residuos en todas las sociedades, en todo el mundo, digamos. La pregunta es, para que piensen, ¿queremos pasar la historia como la generación que lo permitió o que impidió esto? Entonces,
El primer paso para crear la conciencia en la población sobre el costo, que significa mantener el ambiente en orden, sería discriminar dentro de los costos municipales, de la contribución municipal, los servicios de enterramiento. En este caso yo estoy proponiendo algo que generaría energía. Esa energía tiene un costo que se complementa y eso permitiría un ahorro en los costos municipales. Entonces, bueno, en fin, doy por terminada la charla y doy lugar a preguntas a quien quiera realizarla. Muchas gracias, doctor. Muy interesante su exposición, sobre todo las iniciativas que nos ha dado a cada uno de los oyentes el día de hoy para el planteamiento de nuevos proyectos, para trabajar en conjunto con nuestras autoridades, tal cual usted lo ha enfatizado. Esto es importante, tenemos acá de múltiples regiones de nuestro país, como también de Latinoamérica, de lo cual podemos presentar proyectos, iniciativas innovadoras de repente a nuestras autoridades de las municipalidades, de nuestras regiones. Entonces, esto toma un énfasis tomando en cuenta todo lo que usted nos ha planteado el día de hoy. Bueno, tenemos algunas preguntitas. De repente, sabemos de que en los procesos que usted nos ha hablado específicamente del uso de materia orgánica y de algunos otros compuestos que tal vez no forman parte de los reciclables, va también a haber un proceso de producción de algunos gases que pueden ser tóxicos, pueden ser un poco dañinos para la salud. ¿Cómo se ha planteado esta solución? Bien, ya lo mencioné. La biodegradación no produce gases nocivos, sí produce CO2, gases de efecto invernadero. Pero en todo caso, estamos hablando de que, por ejemplo, si tengo residuos orgánicos de origen animal o de origen vegetal, estos incluyeron en el transcurso del crecimiento, entonces, carbono. Ese carbono, entonces, que se libera al ambiente en forma de CO2, no es otro que el que fijaron las plantas o los animales al crecer. Entonces, se lo considera en forma neutral, no complica la atmósfera. En cambio, en los procesos de oxidación que mencioné, sí se producen CO2 y otros gases. El hecho es que estos son filtrados de modo que no llegue a la atmósfera. Bien, otra pregunta, no sé si quedó respondida. Sí, por supuesto que sí, muy claro quedó, estaba de acuerdo también con lo que usted acaba de comentarnos. Tenemos otra pregunta de repente para esta parte, un poco sobre la parte de la estrategia que deberíamos llevar para plantear este tipo de segregación tan eficiente y sobre todo que traería, como usted lo ha dicho muy claro, beneficios que tiene que ver con las autoridades que serían económicos para la población, el cual podría ser utilizado. Y más o menos el tiempo óptimo para una campaña exitosa en todo lo planteado en su exposición, doctor. Perdón, estaba buscando algo en la pantalla, me perdí. Le pido disculpas. ¿Puede repetir la última, la esencia de la pregunta? Sí, dos preguntas, de repente están muy relacionadas. Una que tiene que ver con la estrategia de cuánto tiempo, qué estrategia se tendría que tomar para hacer exitosa este proceso de segregación de residuos sólidos. Y la otra, disculpe, ¿cuánto tiempo sería el óptimo para que esta campaña sea exitosa? Bueno, las dos cosas ya las mencioné bueno, en fin. La experiencia que se hizo en Alemania es, digamos, después de 10 años acá había un error de un 5% en peso de los residuos mal clasificados. En cualquier sociedad puede pasar lo mismo. Digamos que hay que tomar para medir el éxito ciclos de 4 años, de 5 años, entonces recién medir. Se lo puede medir anualmente. Ahora hay que contar con que
para llegar a un porcentaje muy alto de la población, bueno, 10 años. 10 años sería una buena cantidad de tiempo para asumirlo por entero. En cuanto a lo que dijo usted, estrategia, yo propuse como estrategia separar en tres fracciones. Como dije, acá en Alemania se lo hace en más fracciones. Y no estoy hablando de lo que son residuos industriales, tampoco residuos peligrosos, en fin. Por ejemplo, acá donde yo pueda comprar baterías, pilas, entonces tengo el derecho a llevar mis baterías viejas, mis pilas viejas, a ese negocio y ellos lo reciclarán por su lado, digamos. Ellos están obligados a recibir esos materiales que ya han sido usados. Lo mismo si quiero hacer un cambio de aceite o cambiar los neumáticos del automóvil, se lo hace en forma ordenada y si no, si yo quisiera hacerlo en mi casa, entonces donde compre el aceite, donde compre el neumático, tengo el derecho a regresar la misma cantidad del neumático usado o del aceite usado, por ejemplo. ¿Alguna otra pregunta? Listo, doctor. Estamos, como usted sabe, con el tiempo preciso. Agradecemos por su brillante iniciativa, por su brillante exposición. Sabemos de que a muchos de nosotros nos debe haber abierto infinidad de posibilidades de los cuales podemos plantear y tomando en cuenta también lo que usted recalcó, que tiene que ser con las autoridades en este caso. Importante para que se inicie desde los municipios, desde nuestras comunidades, desde nuestros distritos y ampliar a las autoridades mayores para que se tome como iniciativa esto hasta llegar de repente en nuestro país al Ministerio del Ambiente, todas estas propuestas. Muchas gracias, doctor Argiel, por su exposición. Cualquier consulta, ya saben, a todos los presentes, adicional que haya quedado, que quieran comunicarse con el doctor, va a estar en la página su correo del doctor para que puedan comunicarse si existiera. Agradecemos mucho, doctor. Que tenga usted buen día y quédese para seguir compartiendo todas las experiencias con los demás expositores. Muchas gracias. Bien, acabo de escribir mi dirección de email, accesible a todos aquellos, y quedo a disposición si alguien tuviese intereses especiales para que los converse conmigo fuera de esta plataforma. Ok, hasta la próxima. Muchas gracias, doctor. Que tenga buen día.